Hoy nos centramos en una figura que, desafía clasificaciones fáciles. José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo fallecido recientemente. Tenemos bastante material biográfico que cubre, toda su vida, ¿no? Desde sus inicios hasta su muy singular presidencia. Exacto. La idea es ir un poco más allá del apodo conocido de presidente más humilde. Las fuentes que manejamos revelan una trayectoria llena de giros radicales, de guerrillero tupamaro y, ojo, largos años de prisión al líder electo, con políticas pioneras y un estilo de vida que generó muchísima admiración, pero también debate. Ese es justo el núcleo de nuestra exploración de hoy, desentrañar los contrastes de esa vida. ¿Cómo se forjó esa figura? ¿Qué claves nos dejan sus casi 90 años de historia, tanto personal como política? A ver, empecemos por el principio. Nacido en 1935, orígenes modestos en Montevideo. Pero su entrada en política no fue directa hacia la izquierda, ¿verdad? Según leí. Es un detalle interesante, sí, que a menudo se pasa por alto. Sus inicios fueron en el Partido Nacional, que es una fuerza tradicional en Uruguay. Fue antes de dar el salto, ya en los años 60, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Hay que situarse un poco en el Uruguay de la época, ¿eh? Mucha agitación social, desigualdad, la Guerra Fría de fondo. Vamos, un caldo de cultivo para movimientos radicales que buscaban cambiar el sistema por la vía armada. Usaban tácticas como, asaltos, secuestros, lo típico de la guerrilla urbana de entonces. Y esa vía le supuso un coste personal enorme. Las fuentes detallan heridas de bala, múltiples arrestos y casi 15 años de cárcel, muchos de ellos en condiciones inhumanas como rehén de la dictadura militar. Él mismo decía que la soledad era casi el peor castigo. Incluso participó en una fuga masiva, legendaria, de la cárcel de Punta Carretas. Cuesta imaginar cómo esas experiencias no te marcan de por vida, ¿no? Sin duda. Esos años de aislamiento extremo, a veces confinado en lugares como un aljibe, ¿sabes? Un pozo subterráneo. Él mismo contaba que hablaba con insectos para no volverse loco. Son fundamentales para entender su filosofía posterior. Cuando llega la amnistía en 1985, abandona las armas, pero no la lucha. La canaliza hacia la política formal. Cofunda el Movimiento de Participación Popular, el MPP, que luego se integraría en el Frente Amplio, esa gran coalición que agrupaba a diversas fuerzas de izquierda uruguaya. Y desde ahí, su carrera política fue, meteórica. Diputado, senador, ministro de Ganadería con Tabaré Vázquez, hasta alcanzar la presidencia en 2010. Un recorrido, la verdad, impensable décadas atrás. Sí. Y una presidencia que puso a Uruguay en el foco internacional por políticas muy audaces. La más comentada, sin duda, la regulación integral del cannabis en 2013, pionera mundialmente, con el argumento principal de combatir al narcotráfico. Pero también se aprobaron el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Claro, fue una cuestión de principios, ideológicos, pragmatismo político o una mezcla. Porque para un país pequeño que buscaba su lugar... Pues mira, las fuentes sugieren una combinación. Había convicción, seguro, pero también oportunidad política, digamos. Y mientras impulsaba estas leyes progresistas y la economía, mostraba ciertas mejoras sociales, reducción de pobreza, desempleo. Lo que realmente capturó la atención global fue su forma de vida. Rechazar la opulencia del Palacio Presidencial, seguir en su chacra con su viejo Volkswagen Escarabajo, donando gran parte de su sueldo. Su frase, no soy pobre, soy sobrio. Vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad, dio la vuelta al mundo. Vaya que sí. Totalmente. Esa coherencia aparente entre su discurso y su acción le convirtió en un presidente filósofo para muchos, un crítico del consumismo global. Generó admiración, incluso de líderes como Obama o el Papa Francisco. Pero aquí surge una tensión interesante que las fuentes también reflejan, claro. Cuánto había de convicción personal profunda forjada en la cárcel y cuánto de personaje político construido. De estrategia de diferenciación. Es una pregunta legítima, claro, porque su figura está exenta de sombras y críticas.
Las fuentes mencionan decisiones controvertidas. Su postura inicial sobre la ley de caducidad que protegía a militares de la dictadura fue muy polémica viniendo de alguien que sufrió esa represión, ¿no? Exacto. Y también la gestión de la quiebra de la aerolínea Pluna, o críticas por promesas incumplidas en educación. Sí. Y no podemos olvidar algunos exabruptos, como aquel comentario, bastante desafortunado sobre Cristina Fernández de Kirchner, captado por un micrófono abierto. Esta vieja es peor que el tuerto, dijo. Sí. Todo esto compone el retrato de un líder complejo, pragmático hasta la médula, a veces contradictorio, resultado de una biografía extrema. No era un santo ni un simple abuelo bonachón, ¿eh? Era un animal político, forjado en décadas de lucha, de cárcel y de poder. Tras dejar la presidencia, volvió brevemente al Senado, pero renunció en 2020. Afrontó un diagnóstico de cáncer de esófago en 2024 y falleció en mayo de 2025. Hasta el final, fiel a su estilo, decía, mientras pueda, voy a seguir militando fiel a mi manera de pensar. Su legado es innegable, aunque, como decíamos, poliédrico. Para muchos un símbolo de que otra forma de hacer política y de vivir es posible. Para otros, un ejemplo de las contradicciones inherentes al poder. Lo que es seguro es que invita a reflexionar sobre qué valoramos en nuestros líderes y en nuestras propias vidas, ¿no? Y quizás esa reflexión se encapsula en una de sus frases al dejar el Senado. Triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Nos deja con una pregunta abierta para darle vueltas. En un mundo obsesionado con el éxito medible, con ganar, ¿qué significa realmente triunfar? Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete. Te esperamos.